domingo pasado iniciamos, aprovechando las lecturas, una catequesis sobre algo muy importante en la familia. ¿Cuál es la qué? Formación de los hijos. Y empezábamos a hablar sobre qué, la violencia intrafamiliar. No pudimos acabar, entonces, aprovechando las lecturas de este domingo que están como qué, como anillo al dedo, vamos a continuar con la catequesis. Entonces, tenemos las lecturas de hoy, como decimos, anillo al dedo. Primero, un recuento. El Señor nos vuelve a tocar la tabla del 1 de la familia, es decir, el matrimonio. El matrimonio que comprende 3 dimensiones. Solo estamos haciendo como el esquema, el recorderis, para abordar el último punto del matrimonio. En primer lugar, el matrimonio, son 3 realidades básicamente en el matrimonio que tenemos que tener bien claritas. Uno, los que ya están casados. Otros, los que están en esa búsqueda, si efectivamente Dios los llama al matrimonio o a la vida consagrada. De todas maneras, estas bases tenemos que tenerlas claras todos los cristianos, porque incluso nos sirven para un discernimiento ¿qué? Vocacional. Nos sirve de discernimiento vocacional. Jesús dice que hay que sentarse a calcular si con lo que tenemos podemos terminar la torre. Recuerden que una de las interpretaciones sería la torre de ¿qué? De la vocación. ¿Cuál vocación? ¿Cuál? ¿Cuántas vocaciones existen? ¿Cuántas vocaciones existen? Levanten la mano los que dicen que una. Ya. ¿Quién da más? ¿Cuántas vocaciones? Por allá dicen que 2. ¿Quién da más? ¿Cuántas? 3 vocaciones. ¿Quién da más? Vocaciones, solo existe una. Padre, ¿cómo así? ¿Y ustedes que son los curas? Solo existe una vocación. ¿Qué significa vocación? Un llamado. Un llamado. ¿Y a qué estamos llamados? Sencillo, a la santidad. La vocación es solo una, llamados a ser ¿qué? Santos. Ahora, para que eso no quede así en el aire, Dios utiliza lo que llamamos nosotros medios para obtener la santidad. Y de ahí surge estos grandes medios llamados vocaciones particulares, que no son más que modos de vivir la santidad. Entonces, el gran medio normalmente, ¿cuál sería? El matrimonio. Otros, la vida sacerdotal, la vida religiosa, o lo que la Iglesia ha abierto especialmente después del Concilio Vaticano, que sería ¿qué? El laicado comprometido. ¿Misioneros qué? Laicos. O la misma pastoral dentro de la Iglesia. Es decir, todo lo que hay que hacer en una parroquia. Es el colmo que un cristiano, un católico diga que es que no sabe qué hacer cuando la iglesia se le está cayendo en la parroquia. Y no digo el templo, sino que todo lo que hay que hacer en una parroquia. Y especialmente en las parroquias, ¿dónde? De la ciudad, que hay muchísimo que hacer. Entonces, recuerdo esto ahora que estamos en el mes de ¿qué? Octubre. El mes de octubre que nos recuerda, entre otras cosas, la gravísima y bella responsabilidad de la misión. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo claro eso, el matrimonio entonces es una ¿qué? Vocación. Es Dios quien llama y elige. En este caso, tenemos la primera lectura, donde Dios, viendo que Adán ya tenía malos pensamientos, la soledad, madre de los vicios, etcétera, etcétera, entonces después vamos a buscarle a alguien que le ayude, ¿de acuerdo? Le presentó todos los animalitos y no encontró ninguno, hasta que Dios entonces, viendo que nada satisfacía a Adán, entonces tiene que ser algo de él. Entonces fue cuando viene toda esa cirugía, la primera cirugía que aparece entonces en la historia de la salvación, cuando sacan entonces a la mujer de costillas, de la costilla del hombre. Entonces es Dios quien llama y elige, y es más, tanto es una vocación que es Dios quien le presenta que Adán, su mujer, mire, le presento a Eva. Y ahí empieza toda esa historia. Entonces, en primer lugar, es esa realidad. Una vocación, el matrimonio es para nosotros los cristianos una vocación. Dios llama y elige misteriosamente desde toda eternidad a cada uno de los que están llamados al matrimonio y les da, como decimos en nuestro lenguaje popular, su media naranja. Obviamente que para saber
discernir cuál es la media naranja, tenemos nosotros los cristianos nuestros propios ¿qué? Criterios para saber quién es la mujer o el hombre que Dios quiere. Y Tobías, por ejemplo, le da a su hijo una clave de lectura sobre el matrimonio. Cuando lo manda a buscar su media naranja, ¿qué le dice? Búscate una mujer ¿de qué? De tu linaje. Búscate una mujer de tu linaje. Entonces, verdades puntualitas, no nos vamos a extender aquí porque sería otra realidad, pero verdades puntualitas. El matrimonio cristiano es ¿entre qué? ¿Entre quiénes? ¿Entre un qué? Un hombre y una mujer, punto. Al principio fue así, Dios unió al hombre y luego a la mujer, y luego Jesús, ¿qué dice? Retomando esta verdad, por vuestra terquedad, etcétera. Pero al principio de la creación, Dios los creó, hombre y mujer, punto. Entonces, un primer criterio. Para nosotros los cristianos, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Padre, de las otras uniones, que hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, ya eso es otro cuento. Sí, porque ahí ya hay algunos, ya han hecho disque matrimonios entre un hombre y un animal. Por ejemplo, entre un hombre y un ¿qué? Un perro. Padre, ¿y de ahí qué sale? Pues una vida de perros que va a salir de ahí. Pues una vida de perros, punto. Eso es lo que va a salir de ahí. Eso es todo. Ya, eso es todo, es lo que puede salir de ahí. Pero ya eso son otras cosas. Para nosotros los cristianos, tengamos claros los criterios cristianos. Un hombre y una ¿qué? Mujer, punto. De hecho, las mismas uniones que le llaman que homosexuales, sin ellos saberlo, sin meditarlo, nos dan la razón a nosotros. ¿Por qué? Curiosamente, la unión de dos hombres o dos mujeres, qué curioso, uno hace de hombre y otro de ¿qué? Interesante. Gracias por acordarnos de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Uno hace de hombre y otro hace de mujer. Bueno, gracias por recordarnos esa gran verdad de nosotros, los cristianos, que está incluso por encima de la misma ley que cristiana, es una ley natural. Es una ley natural. Hombre y mujer. Aquí no me estoy metiendo en el rancho, como se dice, no, padre, porque es que cada uno puede optar, y eso es otro cuento. Y cuidado con ese cuentecito de dejarnos meter el dedo en la boca, que es que la iglesia desprecia a los hermanos, ¿qué? Homosexuales. No. Algunos llegan, padre, es que la iglesia margina, desprecia a los hermanos. Un momentico. Yo me rijo por documentos. Enséñeme un solo documento en la iglesia que diga que la iglesia debe y despreciar a los hermanos que tienen esa condición o problema. A ver, muéstrenme. No, entonces, hermano, la iglesia en ningún momento dice, la iglesia es la casa, como nos enseña tantas veces el Papa, ¿de qué? De pecadores. Eso somos la iglesia. Pero entonces tener claro, hijitos, me gusta hablarles a ustedes porque captan rápido. Una cosa es, cuando San Pablo dice en la Sagrada Escritura, ningún borracho, ningún adúltero entrará ¿qué? Al reino de los cielos. Pero una cosita, ¿cuál verbo utiliza San Pablo? A ver, ¿cuál verbo? ¿El verbo ser o el verbo hacer? ¿Cuál verbo usa? ¿Cuál? Correcto, utiliza el verbo hacer, no ser, porque en Romanos 1, ¿qué dice? Los que tales cosas practiquen. No está diciendo sea, no están diciendo sea. Tanto que Jesús nos dice que en el Evangelio, ¿quiénes nos llevan a delantera en el reino de los cielos? Las prostitutas y los publicanos. Entre esos dos, todo lo que se va a colar entre prostitutas y publicanos. Ahí va Raimundo y todo el mundo. Por eso en el cielo van a estar todos los vicios, ¿se acuerdan? Todos los vicios estarán en el cielo. Solo hay uno que no está. ¿Cuál? El orgullo. No están. El orgullo no está en el cielo. Viceversa, en el infierno estarán todas las virtudes, menos una. ¿Cuál? La humildad. La humildad. En el infierno no están todas las virtudes. Hay personas vírgenes, castas en el infierno, ¿y qué? Pero fueron ¿qué? Demonios de orgullo y de soberbia. Entonces, ojo con eso. Lo que la iglesia enseña de la Sagrada Escritura, los que tales cosas que practiquen, no sean. La iglesia no se mete en eso, porque en últimas, solo Dios y el corazón y el alma sabe
Cada uno de nosotros puede llevar, no es que puede, cada uno lleva su propio ¿qué? Infiernos. Unos que es la ira, la rabia, la crítica, el estado de coma, el exceso de lujo, es decir, lujuria. En todo eso, cada uno sabe. Como dice San Pablo, él tiene su aguijón como para recordarnos. Cada cristiano tiene su propio ¿qué? Aguijón. Y ese aguijón es el que nos santifica. Dice Pablo, me apalea, me azota día y noche. ¿Para qué? Para que sea humilde. Para que sea humilde. Entonces, por ahí la iglesia no se mete esos problemas. Es más, ni siquiera nosotros mismos los curas, cuando en la confesión, llega alguien y dice, padre, me confieso de qué, de que he robado. Ni siquiera nosotros, es que usted es un ladrón. Nosotros no decimos eso. No. Nada más, sencillamente, usted ha robado, usted ha matado, punto. ¿Algo más? No más. Listo. Chao. Nosotros, ni siquiera nosotros, porque el juicio solo le compete ¿a quién? A Dios. Entonces, a Dios con eso de que la iglesia discrimina. No, la iglesia no discrimina absolutamente a nadie. Es la casa ¿de qué? De buenos y malos. Raimundo y todo el mundo. Entonces, por ahí no vamos a avanzar. Otro día podríamos extender más esa realidad. Entonces, en primer lugar, entre hombre y mujer. 2, todas las implicaciones que tiene el verbo dejar. Solo estoy recordando. ¿Qué implicaciones tiene el verbo dejar al hombre, a su padre y a su madre? Entre otras cosas, que los chicos que se van a casar estén preparados fisiológicamente. Es decir, que tengan una edad que adecuada, madura, para poder ser ¿qué? Papá y mamá. ¿Una niña de 11 años puede ser mamá? Sí y no. De poder sí puede, pero ¿está capacitada para ser mamá? No, no está capacitada. Por lo menos en nuestra cultura, en nuestro ambiente no está. Tanto que las conferencias episcopales en nuestros países ya han ido ¿qué? Elevando la edad conveniente para ¿qué? El matrimonio. En ciertos países, una niña de 12 años, listo, ya está lista para ser mamá. En nuestro medio se sabe que no. Entonces, que haya madurez fisiológica, que haya madurez psicológica. Es decir, en este sentido, tenemos que evitar 2 extremos, y ahí está la virtud en el centro. Dejar a papá y mamá significa, en otras cosas, pilas y abiertos los chicos de no llevarse un enaguado y una enaguada. ¿Qué significa eso? Aquellos chicos que no viven sin el cafecito y el besito de mami. Uy, qué oso. No, es que yo no puedo vivir sin el besito de las buenas noches de mami, sin el tintico. Hermano, cásese con su mamá entonces, hermano. No, cásese con su mamá. Qué pereza esos enaguados. Qué pereza. Y después tenga la suegra todo el tiempo ahí metida. No, hermano, no paga. ¿Cómo así? Eso no paga. Evitar eso, igual que la niña. Pero también evitar el otro extremo. El 4º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Cuidado, pilas con el mal hijo o la mala hija. Recuerden que es el único sacramento que tiene una bendición expresa. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida tú y tus hijos en la tierra que Dios te va a dar. Es decir, nunca hay que casarse con un mal hijo o una mala hija. Esos que dicen, no le hago caso a mi mamá, ¿y usted quién es para mandarme a mí? Hermano, si te vi, no me acuerdo. Chao pues, sos una bestia. Recuerden que estábamos hablando de la violencia intrafamiliar. Ahorita vamos a ver, para que detecten, son criterios también de discernimiento a la hora de elegir el novio. Las características, la psicología ¿de qué? Del maltratador. ¿Cómo es una persona maltratadora? Entonces, el mal hijo, la mala hija, pilas. Huyan de esas personas como apestosos. Esas personas no sirven para el matrimonio, mientras no corrijan ese comportamiento. Entonces, dejar a papá y mamá. Dejar a papá y mamá también significa que haya una cierta estabilidad económica y no ser un parásito de papá y mamá. El principio entre nosotros, los campesinos, ¿cuál es? El que se casa. Quiere casa y costal para la plaza. Hermano, amárrese los pantalones. Padre, es que no hay plata para una casita, hermano. Es mejor arrancar de cero
o vivir debajo de un puente comiendo arroz y frijoles, pero solitos, que vivir en Ruitoque con los suegros. ¿O no? No me canso de repetir eso, no me canso. No. Qué pereza vivir en la casa de los suegros, hombre. Y para un hombre, eso es una falta de respeto, hombre, por dignidad, por respeto a mí mismo, a mi esposa y a mis hijos, les doy un techo, mi techo, ganado con mis manos. Porque ese cuentico, no, mientras tanto, ¿qué? ¿Están esperando que se mueran los suegros para dejarse la casa? Obvio que eso es lo que buscan los zánganos. Y lo curioso es que después el hombre nunca tiene plata. Qué curioso, nunca tiene plata. No paga luz, no paga arriendo, no paga comida y nunca tiene plata. Y hermano, ¿qué pasó? ¿Y la plata dónde está? Obvio que ya abrió sucursales. Claro, por supuesto. Mujeres, por favor. Eso es una cosa que tienen que aprender. Que la mujer trabaje, que la mujer sea profesional. Listo, hermano. Pero que el hombre asuma. No, hermano, pellizquese. El hombre estamos diseñados ¿para qué? Para eso, para mantener la casa. Porque al final con ese cuentico, la mujer es la que sale manteniendo ese parásito, ese zángano. Y no, ahí sí, mijitos, no nos rebajen nada. No nos rebajen nada. Padre, es que solo tengo para el pasaje que le hace, váyase con el pasaje. Sí, porque esos hombres, hay algunos hombres no pueden tener plata en el bolsillo. ¿Por qué? Porque me quema. Mínimo un águila por ahí, todo lo que implican las águilas, empiezan a volar las águilas. No, olvídese, no. Cuidadito con eso, que haya una cierta estabilidad, ¿de acuerdo? Material, económica, laboral, etcétera. También implica un cierto equilibrio en los estratos. No es esencial, pero sí es muy importante. Me explico. Nuestra vereda se llama todavía el Limonal, ¿de acuerdo? Imagínense, pues esto es estrato ¿qué? 0. Al frente, ¿unos cuantos metros tenemos qué? Ruitoque. ¿Estrato qué? ¿Cuánto es? No sé cuánto es ahorita. ¿Cómo va la calificación? 7. Bueno, estrato 7. Imagínense un pelado aquí en la vereda enamorado de una niña de Ruitoque. Padre, ¿y eso no puede ser? Claro que puede ser, pero aquí un pelado de la vereda solo tiene casi dos tipos de vehículos, una cicla o una moto. Imagínense un pelado aquí en la vereda llegando a la portería en una moto oye, llame a la fulanita que vengo, soy el novio. El novio, un chico en una portería, en Ruitoque, en una moto, es un sicario. Un sicario, obvio, es un sicario, hijitos. Como el domingo pasado decíamos, ¿qué hace un Renault 4 en Ruitoque? ¿Qué hace un Renault 4? Es un carro bomba. Es un carro, o no, ustedes me lo dijeron el domingo pasado. Padre, pues aquí en la vereda hay Renaultcitos 4, el pelado, papi, présteme el carro para ir a Ruitoque, el Renault 4. Y todavía que lo ve muy levantado y es un carro de jalar gasolina, hermano, es una bomba. No lo dejan entrar. ¿De acuerdo? ¿Qué pecado? Oiga, hay que ser realistas. Vivimos en estrato 0. No es que no pueda haber, claro, hay amores de Romeo y Julieta, sí los hay. Pero que un hombre sea de estrato muy bajo y la mujer de alto, no todo hombre soporta eso. Lo contrario sí. De que el hombre sea de estrato alto y se abaje como Jesús, siendo de condición divina, siendo de condición de estrato 7, se baje a condición, eso sí es posible, pero lo viceversa no. ¿Por qué? Por la misma realidad nuestra y sobre todo el machismo. ¿Qué tal que una mujer, el hombre a las justas se pega el milloncito por semana aquí volando asadón y llega la esposa y el cheque fin 5 millones? Uy, aguantar eso, no cualquiera aguanta eso. Y después vienen otros problemas, porque una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa está en la arena. Son dos cosas distintas. Tarde o temprano va a salir por ahí la pullita, sí, pero es que yo gano más. Uy, hasta que colapsa eso. Entonces, fuera de la romántica estéreo y fantasía estéreo, que haya una cierto equilibrio de estrato. Y luego, por supuesto, que haya una buena vivencia de la fe.
¿Para qué casarse con un hombre, una mujer que no vive la fe? Hijitos, ¿para qué, hijitos? Hoy es imposible sostener un matrimonio si no se vive la fe. No, padre, yo voy a misa, yo rezo, pero mi esposo no. O viceversa, yo voy a misa, pero mi esposa no. No, los dos eran una sola carne. O caminan juntos o no caminan juntos. Tertuliano, leo una frase muy linda, una explicación de Tertuliano sobre los esposos. Me pareció muy linda y dice lo siguiente: qué unión la de los cristianos, unidos por un solo espíritu, una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, un solo servicio. Qué linda la unión de los cristianos. Dice, ambos son hermanos, ambos son consiervos, es decir, siervo uno de otro. Nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, ellos son verdaderamente dos en una sola carne. Donde hay una sola carne, hay un solo espíritu. Juntos a la vez, se postran a la vez, se ayunan a la vez, se instruyen mutuamente. Son igual el uno y el otro en la iglesia de Dios, en el banquete de Dios, en las pruebas, en las persecuciones, en los consuelos. Ninguno tiene celos del otro, ninguno engaña, ninguno es gravoso al otro, decía Tertuliano, un padre de la iglesia primitiva. Ese es el matrimonio, cristiano. Es decir, que haya comunión, sintonía. Búscate una mujer de tu linaje. Son, entre otros aspectos, lo que implica el verbo dejar al hombre, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese sería el esquema. Eso sería la vocación. Pero ahora, llegada a la plenitud de los tiempos, que el verbo se hace carne, pasó a ser la ley natural, la pasó a ser también ¿qué? Sacramento. Ese es el segundo aspecto para nosotros los cristianos. La ley natural del matrimonio pasó a ser sacramento. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, sanar. El sacramento sana las heridas de ¿qué? En este caso de la concupiscencia, entre otras muchas cosas. Y le da más solidez, más robustez al sacramento. Y recuerdo las implicaciones también, dos cosas. ¿Qué se necesita para que haya sacramento en la iglesia? Primero, tabla del 1. ¿Qué es un sacramento? Tabla del 1. Hacen quedar mal a sus sacerdotes. ¿Qué es sacramento? ¿Algo qué? ¿Recibir qué? La gracia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué es sacramento? ¿Tiempo qué? Sagrado. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué es sacramento? ¿La qué? La ley de Dios. Más o menos. No andan lejos del reino. Bien. Les dejo, voy a estar como una madre, 3,5 en el examen. Como una madre. Sacramento, básicamente, ¿qué es? ¿Qué es el sacramento? Es todo aquello que nos comunica que la gracia en la iglesia. Es decir, son todas aquellas realidades que Dios Jesús nos dejó en la iglesia para comunicar su amor, porque esa es la gracia, el amor de Dios. ¿Cuántos son entonces? Básicamente 7 sacramentos, ¿de acuerdo? Son 7 instituidos por Jesús con los cuales Dios nos comunica su gracia. Por tanto, ¿qué se necesita para que haya sacramento? 2 realidades, la acción de Dios y la acción de ¿quién? Del hombre. Tienen que estar las dos realidades para que haya sacramento. De lo contrario, sería un acto ¿qué? Mágico. En la iglesia, toda la iglesia incluso es lo que se llama sacramento de salvación, comunicadora de la gracia de Dios. Para que la iglesia sea sacramento y para que existan los sacramentos se necesita la acción de Dios, pero también la acción de ¿qué? Del hombre. Para eso. Es lo que en teología, si encuentran ese término en el catecismo, van a escucharlo con lo siguiente término en latín. Es un término técnico, no se asusten por los términos técnicos. No, uy, no, esto está muy raro. No, se llama ex opero operato. Cuando escuchen ese término, ex
Opera operato significa acción de quién? De Dios. Pero inmediatamente dice el ex opere operandi, la acción del hombre. ¿Ya? O en dicho popular, en dicho veredal, a Dios rogando, con el mazo dando. Eso significa, hijo, no nos hagamos un 8, eso es lo que significa. La acción de Dios siempre la vamos a tener, siempre. Dios va a actuar, incluso hoy la oración colecta de la iglesia dice, le pide a Dios, danos aquello incluso que no nos atrevemos a pedir. Dios siempre está por encima de nuestras aspiraciones y deseos, pero también Dios quiere que el hombre ¿qué? Trabaje. Por eso es que el sacramento, en este caso del matrimonio, exige también la acción del hombre. Y cuando decimos que el sacramento del matrimonio exige acción del hombre, ¿qué estamos diciendo entre otras cosas? Que los esposos ¿cómo deben de comportarse? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como José y María. Y en este caso, ¿qué sería como José y María? José y María, ¿qué hicieron José y María? Ser como José y María implica vivir la santidad. Y cuando hablábamos ahora de santidad, no se nos olvide que santidad no son cosas extraordinarias. Por Dios, hijitos, que se nos clave esto bien entre la mente y especialmente ¿qué? El corazón. Este viajecito de apenas 30 centímetros a veces demora 100 y punta de años. Después, cuando uno va a morir, ay, eso era así. Ya que, hermano. La santidad no son cosas extraordinarias. La liturgia en la iglesia es celebración del amor. Y el amor son ¿qué? Detalles. ¿Por qué esto se llama una misa y no se llama una conferencia? ¿Por qué? Porque está el cura, 1. 2, porque hay dos detallitos nada más que hacen de esto una misa. Pan y vino. Si no existiera, si no hubiese en este momento una hostia, si no existiese en este momento un poco de vino, esto no sería una misa. Sería una conferencia, sería no sé qué cosa, máximo en nuestro templo que parece más un gimnasio que otra cosa, ¿de acuerdo? Mis graderías y todo ese asunto. Esperemos que poco a poco vaya tomando esto forma de templo. Entonces, esto se hace una misa por un detallito, pan y vino. Así es el matrimonio cristiano, por supuesto, cristiano, que está hecho de millones, yo digo que millones y millones de ¿qué? De detallitos todo el día. ¿Se dan cuenta cómo empieza una santa misa? Fuera del canto, ¿qué hace el cura cuando llega al altar? Lo besa así para indicarle a los esposos cómo se vive el sacramento. Un besito de buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste? Un besito. Padre, ¿y eso es santidad? Obvio que es santidad, claro que sí, hijitos. Si no cuidan esos detalles, ¿cuál es el problema después? ¿Se va qué? Se va enfriando el amor, se va enfriando y después el hombre rasgando vestiduras porque se está aumentando la infidelidad de la mujer. ¿Y por qué? Por pérdida de detalles. Solo recuerdo esto. Bueno, hagamos esto. Este vale. Pongan atención a esto. Algunos lo saben, pero pongan atención a este cuentecito. Una parejita, más o menos jóvenes casados. Y entonces, un día la mujer, le pidió colaboración. Ayúdeme a organizar aquí la refri, ayúdeme con el vehículo, etcétera. Y cuando le fue diciendo la mujer estas cosas, le dice, mi amor, ¿me puedes arreglar la refri? ¿Y qué contestó el cavernícola? ¿Cuáles son marcas de refri? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Whirlpool. Bueno, ustedes son los que saben. El General, sí. Entonces, el cavernícola dice que es que yo tengo la marca de la General aquí en la frente. Uy, o sea, el hombre justo le pidió ayuda cuando estaba en machopausia. Uy, quieto ahí, hermano. Quieto, listo. ¿Listo? Ah, no, está bien, mi amor, listo. Al rato, uy, mi amor, el vehículo, la puerta,
que es que tengo yo la marca de la Ford aquí, o BMW aquí. Uy, no, está bien, tranquilo. Uy, Dios santo, hoy amaneció, imposible. Lo último, mire, se quemó el bombillo, que es que yo tengo la marca de la Philips aquí, mujer. El hombre se aventó y se fue. Se fue a tomar unas águilas y se le empezaron a subir las águilas y se le subió el guayabo. Ay, yo soy malo, mi esposa tan querida, tan linda, etc. Bueno, regresó a la casa. La esposa, el bombillo bien, el vehículo bien, la refri ajustada y en el segundo piso un llanto. ¿Quién era? Gracias. Espíritu Santo, amén. Un llanto, ¿era quién? Su esposa, estaba llorando y subió, dice, ¿qué pasó? Dice, ve la refri, todo, sí, ya la arreglé. ¿Y por qué lloras? Entonces le dice, no, es que tuve que tomar una decisión. Qué pena, dice, tuve que tomar una decisión. ¿Qué fue? Pues vino el vecino y me ayudó con estas cosas. Y tuve que tomar una decisión. ¿Y cuál fue? ¿Me acostaba con él o le hacía una hamburguesa? ¿Y qué decisión tomaste? Hombre tenía que ser. ¿Que es que tengo la marca de la McDonald's aquí? Entonces, ya saben cuál es la moraleja, ya lo saben. Quien no da asistencia técnica en el matrimonio, abre la puerta a la competencia. Obvio, claro. Un cavernícola que le pasa diciendo a la esposa todos los días, bruta, fea, usted no sirve para nada, vagabunda, etc. Una mujer me decía, padre, mi esposo casi que de nos casamos me está diciendo eso. Es como que le estuvieran echando que tierra todos los días. Ya cuando iba a agonizar, aparece por ahí un vecino, vecina, qué linda que está. Padre, es que así me lo dijeron una vez, padre, qué pena, padre, me resucitó. Claro, sí, padre, me resucitó, padre. Claro, es que no es broma, hijitos, no es broma. Si ustedes escucharan las confesiones, por Dios, hijitos, si ustedes escucharan, padre, me resucitó, padre. Yo juraba que no servía para nada. Y una mujer de apenas 30 y punta de años, el bruto cavernícola de su esposo, usted no sirve, bruta, fea, etcétera, 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 etcétera. Padre, llegó el vecino, vecina, qué linda que está, pues, obvio la resucitó. ¿Qué vamos a hacer, hijitas? ¿Qué vamos a hacer? Detalles, mijita, detalles. El amor es así. Por eso entonces el sacramento implica esas dos. Acción de Dios siempre, pero la santidad implica que las pequeñitas cositas de cada día, el aseo personal, la misma presentación, me perdonan los que ya han escuchado, pero no me canso. Mujer casada que se respeta, cristiana, tiene que andar siempre linda. Para mí, en lo personal, pecado grave, una mujer casada, descuidada y sucia. No, qué pena. Que ande una gamina ahí soltera es el problema de ella. Pero de mujer, estamos hablando de una mujer casada. ¿Y ustedes saben qué es la belleza en la mujer? ¿Saben qué es el arreglo de la mujer? La escopolamina para el hombre. Claro, hijitas, tienen que andar todos los días. Escopolamina. Solo tengo ojos para ti. Nada más, claro. Hijitas. Una mujer descuidada, mal hablada, sucia, etcétera. ¿Cómo va a mantener un hombre así? Por Dios, mujeres, despierten, que la cara linda no va a mantener a su esposo con ustedes. No, caras lindas y siliconas hay muchísimas, ¿no? Como músculos y billetes hay muchos. No, eso no es. Pero implica mucho, la mujer bien linda, es templo de Dios, es la esposa legítima y no tiene por qué arrastrarse frente a ninguna aparecida por ahí. La esposa, linda siempre. ¿Para ella eso es santidad? Sí, mucha santidad. La santidad son pequeños detalles de cada día. Que Dios nos dejó, esos detalles son una gotica de agua en el cáliz de la existencia de cada uno de nosotros. La gotica de agua que le echa el curita todos los días, que le echamos los curitas a la sangre, al vino. Piensen, hoy, ¿cómo he vivido mis detalles? Esta semana, ¿cómo viví los detalles? Esta semana que viene, ¿cómo voy a vivir los detalles? Entonces ya saben, hoy mismo empiezan los esposos, mi amor, y mañana marcan tarjeta. Apenas se despierta la esposa, un besito.
Un besito. Y la esposa, cuidado con decirle lo que ya sabe. Ay, es que solo para eso me buscan. No, oiga, ¿qué le pasa? Un besito nada más. Buenos días, ¿cómo amaneció? Nada más. Ya. Punto. Porque una vez el hombre abraza y la dispara. Estoy enferma. No, espere. No, espere. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Entonces ya saben, mujeres, no malinterpreten eso. Si el esposo mañana amanece consentidor, etcétera, déjenlo. Pero hasta ahí, perímetro de seguridad por cualquier cosita. ¿De acuerdo? No, allá, buenos días, listo. Aprendió la lección. Hay que ser, ¿qué? Cariñosos, tiernos, etcétera. ¿De acuerdo? Y en este caso de la presentación personal, aclaro también un punto del domingo pasado, para que no quede eso así como flotando. Hablamos de las estadísticas de Colombia, más del 60% de la población enferma de 13 años para arriba por ¿qué? Problemas de exceso de comida y por falta de ejercicio. Pero aquí tenemos que evitar dos cosas, dos extremos. Pilas con esto, hijitos, pilas. Así como dije, el matrimonio de el enaguado o el que es indiferente para sus padres no sirve. El centro, igual en lo que decíamos del domingo pasado. ¿Por qué? Hay dos extremos que hay que evitar. El sedentarismo, que ya lo decíamos, y los malos hábitos de comer y beber que nos están, ¿qué? Matando. Y en los matrimonios pasa eso. Pero en la otra esquina hay otro vicio que también tenemos que evitar. ¿Cómo se llama? El otro extremo, la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Prácticamente el culto al cuerpo. El culto al cuerpo, hay que evitar esos dos extremos. La virtud en el centro. El cuerpo se cuida porque es templo del Espíritu Santo. Llamados ¿a qué? A la redención. El cuerpo está llamado un día también a participar con nosotros en el cielo de la gloria de Dios. Por eso cuidamos nuestro cuerpo. Por eso somos templos. Ahora, si la enfermedad viene, sea ¿por qué? Por un accidente, lo que sea, no por culpa nuestra, que es lo que estamos tratando de ¿qué? De evitar. ¿De acuerdo? Entendido esos dos casos. Ahora, y tercer elemento, yo creo que vamos a tener que la tercera parte de la homilía el próximo domingo. Pero bueno, ya dijimos el matrimonio como vocación. 2, el matrimonio como sacramento y las implicaciones que puede tener. Hay más tiempo para eso. 3, el matrimonio como misión. Misión. Si estuvimos atentos, y si no, revisen las hojitas que tienen ahí. Si estuvimos atentos, hay algo interesante en el Evangelio de hoy. Le hacen la pregunta a Jesús: ¿es lícito al hombre que divorciarse? Bueno, el Señor explica que eso fue por la dureza de corazón, del hombre. Incluso antes de pasar a la misión, hago otra aclaración, con vista a lo que el Papa había dicho en estos días, bueno, de agilizar los procesos de nulidad. Pregunta, piénsenlo bien, digan que están en el examen final de Derecho Canónico, pregunta única, piénsenlo. Por eso lo suelto, porque yo sé que ustedes piensan, eso me gusta. ¿Puede la iglesia anular un matrimonio? Bueno, pregunta, los exámenes se hacen así. ¿Puede la iglesia anular un matrimonio? Justifique su respuesta. ¿Puede la iglesia anular un matrimonio? Bueno, levanten la mano los que dicen que sí lo puede anular. Bajen la mano. Se supone que los que no levantaron la mano están de acuerdo que la iglesia no puede anular. Levanten la mano los que dicen que la iglesia no puede anular un matrimonio. Oye, ¿y los demás? No. ¿Sí o no? Calma, pueblo. Uy, canónicamente parece. Canónicamente, wow. La iglesia no puede anular un matrimonio, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe. No puede. No, hágame el favor y me repite el año.
Canónicamente que, padre, pero yo he escuchado que a fulanito de tal le anularon el matrimonio y fulanito de tal se volvió a casar por la iglesia, claro, como tenía mucha plata. Entonces a él sí le anularon el matrimonio. ¿Qué es nulidad matrimonial, hijitos? Hija del alma, ¿qué pasó? Dime. Para allá vamos, hijita. Muy bien la pregunta. Ve, eso es lo que me gusta. Todo el mundo, no pares, que van adelante. Es como una partida de ajedrez. Los movimientos, no, esto va por aquí, esto sí, esto no. Bien. ¿Qué es nulidad matrimonial? Me perdonan los juristas, me perdonan los que han estudiado. ¿No se escucha? Ah, no. Me perdonan los que han estudiado derecho canónico, derecho civil, etcétera. ¿Qué es? En nuestro pobre lenguaje, en la vereda, el limonal. Nulidad matrimonial es sencillamente un acto jurídico por el cual la iglesia decreta que fulanito y fulanita nunca estuvieron casados. Así su matrimonio haya sido presidido por Juan Pablo II, Benedicto XVI o el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque se supone que, pregunta, levanten la mano los que leyeron el contrato matrimonial, si es que se le puede llamar contrato, el día que se casaron. ¡Wow! Ah, tú sí. Por Dios, hijito, algunos se dieron cuenta que existía eso 25 años después en un tribunal eclesiástico. Esas cosas tuvieron que haberlas dicho papá y mamá. ¿Qué sería eso? Lo que se llama causales de nulidad. Por ejemplo, que alguno de los dos tuviera el champú corrido. La iglesia no te va a obligar a vivir con un champú corrido todo el tiempo, obvio que no. O que tenía problemas de homosexualismo, lesbianismo y se casó para tapar, tampoco. Que falsificaron documentos, por tanto, identidad, que no tenía la suficiente capacidad psicológica para saber qué es un matrimonio, que la mujer se casó porque estaba ¿qué? No se casen. Cuando una niña está embarazada, no debe de casarse. ¿Por qué? Por lo general, la mayoría de esos matrimonios colapsa. Tarde o temprano, padre, es que me casé porque estaba ¿qué? Casada. Ya pasamos esos tiempos en que cuando el curita preguntaba, vinieron libre y voluntariamente a contraer el matrimonio y por allá caía la peinilla. Ya pasó esa época. O sonaba el cargador. Y el novio pálido, el curita, ¿le pasa algo? No, padre, esa es la emoción del momento. ¿Es emoción del momento? Ese matrimonio no es válido. Casarse menores de edad sin la dispensa del obispo. Primos, ¿qué? ¿Cuáles primos? Hermanos. Padre, ¿me puedo casar con una prima de poder? Sí, pero con la dispensa del obispo. ¿Por qué? Por aquello de la incompatibilidad, etcétera. Entonces, hágase un examen. Yo no es que me ponga del todo, pero hombre, habiendo tantos hombres, tantas mujeres, ¿por qué casarse con una prima, un prima? No, hombre, no hay derecho. Pero de todas maneras, si el amor toca las puertas del corazón y vistes que ese es el que Dios te dio, la que Dios te dio, pues hágale pues, ¿de acuerdo? Pero dispensa. En fin, total son 28 causales de nulidad. 28. Algunos vienen a leer el contrato 25, 30 años. ¡Ah! Eso era así. Y después van a confesarse y se dan cuenta que nunca estuvieron casados. ¿Quedó claro? ¿Puede la iglesia anular un matrimonio? No. ¿Qué es nulidad matrimonial? Acto jurídico por el cual la iglesia decreta que fulano y fulanita nunca estuvieron casados. Nunca estuvieron casados. Padre, otra cosa, que el Papa dice que sea gratis, dicen algunos. ¿Hay algún abogado aquí? Los que están estudiando derecho, dígale a un abogado que mi Dios le pague.
Porque se supone que en un proceso de nulidad es un proceso interdisciplinar. Abogados, médicos o psicólogos. Dígale a un psiquiatra, mi Dios le pague. Uno le dice eso. No, es que el Papa dice que sea gratis. Listo, dice el médico, dice el abogado, listo. Y le manda la cuenta mínimo a Monseñor Ismael o al Papa Francisco. Y si es al Papa, su santidad, hágame un favor, mándamelos en euros. ¿O no? Mi Dios le pague, eso es una cadena. Dígale a la compañía de teléfono, de electricidad, de gas, mi Dios le pague, su abuela, hermano. Eso no existe, hijitos. Lamentablemente estamos en un mundo que eso no funciona así. Ya esas son otras interpretaciones. Hay que pagar, hijitos. Todavía que no paguemos, que no cobremos nosotros los curas, los que estamos, listo, Dios proveerá. Pero, ¿y los civiles? ¿Quiénes va a pagar? ¿Quiénes va a pagar? Eso es romántica estéreo, ¿de acuerdo? Eso es fantasía estéreo. Aterricemos. Piense alguno, cuando vuelvan a decir, no, es que esto es gratis, póngase usted en el lugar de un abogado y póngase en el lugar de un psicólogo, de un psiquiatra, que le vayan con ese cuento, mi Dios le pague, gracias por sus servicios. Póngase en el lugar de ellos, póngase en los zapatos de ellos, para ver, no es así como funcionan las cosas, ¿de acuerdo? Ahora sí, pasemos a la misión. Entonces decía, interesante que llega Jesús, le vuelve a la carga con los apóstoles y se van a dar cuenta que hay como una especie de ¿qué? De corte, porque dicen, por vuestra terquedad, etcétera. En casa los discípulos vuelven a preguntarle y les dice el Señor, quien se casa con otro comete adulterio. Inmediatamente dice, le acercaban niños para que los tocara o bendijera. A veces la liturgia hace lo siguiente, pone unos versículos, coloca punto y salta ¿qué? Versículos. Aquí no hay salto de versículos, sino que es una continuidad de los versículos. Tanto está que dice así, Marcos capítulo 10, versículo del 2 al 16. Está la versión extendida y está la versión corta, que no trae esa última parte de los niños. Entonces llega Jesús y después de la catequesis del matrimonio dice, dejen que los niños vengan a mí. Misión. Ahí tenemos la misión ¿de qué? De los padres de familia. Cuidado con el cuentecito del matrimonio millennium, que ya me han dicho por ahí. Oiga, gracias, ustedes me actualizan. ¿En qué consiste? No tener hijos, no querer tener hijos. No querer tener hijos, recuerden. Unidad, indisolubilidad, ¿para qué? La misión. ¿Y la misión qué? Los hijos. Y los hijos que Dios quiere. Cuando la iglesia dice hay que tener los hijos que Dios quiere, recuerden, padres de familia. No piensen, es que algunos piensan, los hijos que Dios quiere, inmediatamente se imaginan los abuelos, bisabuelos, 15, 20 hijos. Depende. Padre, hoy día, ¿es posible un matrimonio con esa cantidad de hijos? ¿Ustedes piensan que es posible? ¿Conocen matrimonios así? ¿Por qué? Bueno, pero ¿es posible hoy eso? Sí es posible, sí es posible. Les pongo el ejemplo. Nuestra comunidad es como una familia. ¿Cuántos hay? Más de 30. Más de 30. Nosotros los religiosos somos una familia. Yo me siento papá, tengo más de 30. Y peladitos que comen como lima nueva. Es una familia. ¿Cuál es el problema? A mí me da risa, padre, es que la situación, padre, ¿cuántos hijos tiene? Uno, y está, perdone la expresión, embalado, dice, con un hijo. Yo con 30. ¿Y cuál es el problema, hijitos? ¿Cuál es el problema? Recuerden que el concepto de pobreza lo hablamos el domingo pasado. Hoy el concepto de pobreza es otro diferente al evangelio. Claro, si uno quiere dar de todos los hijos, vienen luego los problemas. Que algunos hoy día se dieron cuenta que el soltarle todo a los hijos pasa factura, y muy fuerte factura. Mínimo la enfermedad, más otros trastornos más. Entonces, puedo con ese cuentecito de que no, que los hijos, no, un momentico. Familia es familia. Además, también otra cosa muy importante, en una familia
En una familia se juntan, se generan 6 generaciones por lo menos. Por lo menos. ¿Cuál es? La conyugal, esposo y esposa, papá y mamá, la de los hermanos, tíos, abuelos, suegros. Por lo menos 6 generaciones, hijitos. Necesitamos todo ese núcleo familiar. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos. Entonces, ya saben, la iglesia cuando dice tenga los hijos que Dios quiere, no necesariamente tiene que ser una enorme cantidad de hijos, físicamente hablando, como tampoco el no querer tener ¿qué? Hijos, los que Dios necesita. Para eso la iglesia dice, cada pareja tiene que sopesar. ¿Qué significa sopesar? Sentarse a calcular si con lo que tienen pueden tener hijos o no, o distanciar los hijos. ¿Qué es sopesar entonces? Pensar en la situación física. ¿De qué? De los esposos, especialmente de la esposa. La situación económica, la situación social, en fin, muchas cosas. Los esposos evalúan esas cositas, oran y dicen, ¿podemos o no podemos tener hijos? Eso es todo. ¿Cuál es el drama? Y de ahí viene entonces lo que llamamos básicamente dentro de la iglesia los métodos de reconocimiento de ¿qué? De la fertilidad. ¿Por qué son lindos los métodos de reconocimiento de la fertilidad? Que es el colmo que a estas alturas hombres y mujeres casados les pregunta por eso y quedan como Adán el día de la madre. Cosa que tuvieron que habérselo dicho sus padres. En últimas, esos métodos, ¿qué son? ¿Cuál es el telón de fondo de esos métodos? ¿Cuál es? La castidad. ¿Y qué es castidad? Un exceso de ¿qué? De amor. En donde el hombre le dice a la esposa, yo te amo, mujer, no por lo que tienes, tu cuerpo. Te amo no por lo que tú me puedes producir placer. La mujer también puede decir eso al hombre. Te amo, ¿por qué? Por lo que eres. Y precisamente por lo que eres, llega un momento en que si no es en ese momento conveniente la intimidad, se abstiene de la intimidad. El heroísmo. Ahí donde algunos pegan el grito, padre, pero es que uno es hombre y uno necesita. Oiga, ¿tú estás casado para desahogarte? ¡Qué oso! Eso es un adolescente, hermano, madure. Tipo de 40, 50, el padre es que uno necesita. O sea, necesita a la esposa para desahogarse, hermano, respete. Recuerda que es tu carne, tu esposa, la madre de tus hijos, respétala. Entonces, padre, ¿qué hacer? Ahí donde entran otras que auxilios de parte de, ¿qué? De nosotros. Lo mismo que nos dice la ciencia. Por favor, hijitos, por favor, echemos mano a la ciencia. A la ciencia. Padre, ¿qué tiene que ver la ciencia con eso? Mucho. Por ejemplo, la física. ¿Qué nos enseña la física? Una de las leyes de la física. A una acción corresponde una ¿qué? Reacción. Si tú estás viendo pornografía, ¿qué pasa con la pornografía? Obviamente que eso es Viagra visual, entonces te vas a poner ¿qué? En tensión, adrenalina a 1000, ¿de acuerdo? Entonces, ley básica de física, acción-reacción, hermano, no provoque el cuerpo. Corta con eso. Excesos que en el comer, que ya lo hemos hablado. Los días que el esposo está como muy alborotadito, con estos calores tan insoportables, etcétera, con esa tensión, o así como dicen las mujeres, parece que mi esposo es muy intenso. Cuando el calor está muy intenso, entonces mérmele, póngalo a comer lechugas, lentejas, etcétera, etcétera. Y los que no conocen, los que no me han escuchado, ¿cuál una dieta que estamos aquí promoviendo mucho? La de la manzana. ¿La conoces? ¿No la conoces? 10 vueltas a la manzana, amigo. Ya cuando el hombre, es que no, ¿qué hago? Es que, uy, qué locura. Hermano, le coloca los tenis, el busito, mi hijo, 10 vueltas a la manzana, pero marcadito con el reloj. Calculas, tiene que durar 10, 15 minutos según como esté. Entonces, 15 minutos, pero ya van 20 minutos y no llega, pilas. Está la vecina dándole respiración boca a boca. Pilas. ¿De acuerdo? Claro, hijitos, pilas, por Dios.
10 vueltas, está muy intenso. A ver si después de 10 vueltas, eso sí que sea a mediodía. 10 vueltas a mediodía al barrio, hermano, le cuento que queda vuelto nada. Y si todavía tiene otras 10 vueltas, hay que voltear, ponerlo a voltear. Voltee, hermano. Yo les dije, somos sacramento y es acción de Dios, pero acción nuestra. Dios no actúa mágicamente. No piensen que porque uno se confesó, rezó y comulgó, ya va a quedar inmune de eso. Eso sería brujería. Eso sería magia. No, un momentico. Dios quiere vernos trabajar. La gracia necesita la ayuda del hombre. Quiere la ayuda nuestra. Entonces, el ejercicio, bueno, en fin, muchas cosas. Y obvio, la oración, la confesión. Es decir, poner un cerco de minas quiebrapatas para controlar ese ímpetu de la carne. Ya después la esposa está bien, listo. Y lo lindo, otra cosa, cuando se distancian las relaciones, que lo chévere, es como si fuera la primera vez. Los que lo practican se dan cuenta, es cierto. Por ejemplo, los que le ofrecen al Señor no tener relaciones en Cuaresma, ¿qué pasa cuando llega Pascua? No piensen mal, hijito, no, por Dios, niños, no. Niños, por favor. El reino de los cielos hay que recibirlo como un niño. Los que han hecho esta Cuaresma, hay esposos que ya cogieron el hilo, ya saben, más bien están deseando Cuaresma. ¿Por qué? 40 días de abstinencia y se lo ofrecen al Señor. Cuando llega Pascua, Padre, como la luna de miel. Podríamos llamar a parejitas que lo han hecho en este momento y lo pueden, Padre, es como si fuera la primera vez. Claro, hijitos, pero eso todo el tiempo y todos los días, almuerzo, desayuno, almuerzo y cena y todos los días, no, eso no paga. Qué pereza, no, hijitos, esa distancia. Y es una manera ¿de qué? De incentivar el amor, porque comprendemos que matrimonio no es igual que sexo. Es un aspecto importante, pero no es lo único. No es solo eso. Hay más cosas. Está por encima la realidad de la persona. Ay, por Dios. Dejamos introducido lo de ¿qué? La misión. Entonces, abiertos a los hijos. Ahora bien, queda recibir a los hijos con amor, gestarlos con amor y formarlos ¿con qué? Con amor. Solo entonces toco el aspecto de ¿qué? De la persona maltratadora. ¿Cómo es la psicología de un hombre o de una mujer que maltrata? En este caso, a los hijos. Por ejemplo, ¿cómo es el perfil de un maltratador? Por lo general, son personas que cometen actos violentos. ¿Contra qué? Contra sus seres queridos. ¿De acuerdo? O también otras personas, vecinos, familiares, amigos, etc. Ahora, ¿por qué maltratan a estas personas? ¿Por qué maltratan? Maltratan básicamente ¿por qué? Porque no saben amar. O mejor, nunca se han sentido amados. Y esto, aquí se toca la misma realidad de la castidad. La castidad, ¿hay que enseñarla? No, la castidad no se enseña, porque si castidad es exceso de amor, el amor no se enseña, se contagia, no se nos olvide esto, mamá, el amor se contagia, no se enseña, se contagia. Por eso, un maltratador es una persona que no fue concebida y no fue formada ¿con qué? Con amor, nunca se sintió amada. Y por eso se vuelve un agresivo, una agresiva. O es una persona que no sabe comprender, por tanto es una persona que no sabe respetar. ¿Qué pasó con el bebé? Características del maltratador: baja autoestima, criterios de discernimiento. Personas con baja autoestima, yo no sirvo, yo no sé, pilas con eso. ¿Por qué? Porque les falta garra. Y especialmente el hombre, muy feo, un hombre con baja autoestima.
Esos hombres que la mujer tiene que estarles, ¿qué? Empujando. Y como dicen los árabes, son tan dormidos que hay que meterles un ajo en el tiz para que despierten. Ay, qué pereza, qué lente. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué estrés? Sí, por eso. No, hombres, no hay cosa más harta, más aburridora que un hombre dormido. Horrible, hijito. Una mujer quiere saber que tiene un macho aquí a la par, un hombre echado para adelante. ¿De acuerdo? Pero esos dormidos lentejos. Ay, ve. Baja autoestima, no controlan sus impulsos, fueron víctimas del maltrato en su niñez y no saben, por tanto, qué expresar afecto. Hay mujeres, vean, esto es la misma psicología. Hay personas que son muy afectuosas, otras no. Imagínense una mujer que le gusta que los detalles, que la quieran, que la apapachen, y se enamora de un hombre no emotivo. Hágame el favor, el Cristo empieza a padecer. ¿Cuál es el problema de un no emotivo? Entre otras cosas, un no emotivo, es decir, que no expresa sus sentimientos, uno le regala una casa de 1.000 millones y ¿qué es lo que dice? Nada más, gracias. Eso es todo, y ya, con eso dijo todo. A un afectivo uno le da un detallito, un bolígrafo, una flor y pasa todo el día chillando y abrazándolo. No, y gracias, no, qué detalle, etcétera. ¿Dan cuenta? Entonces llega la mujer y se lleva a un hombre no afectivo y empieza, padre, pero es que mi esposo no me busca, no me quiere. Pues obvio te llevaste un no afectivo. Claro, tenías que haber ubicado eso desde el inicio. Eso en el noviazgo se nota. Un chico que no logra expresarse, una niña que no logra expresarse, pilas. Eso no anda bien por ninguna parte. Entonces, esas son las características, consecuencias en los maltratados. ¿Cuáles son? En los maltratados. Este era el maltratador. En los maltratados, ahí sí, baja autoestima, claro. Bajo rendimiento académico. Los niños que empiezan a bajar el ritmo académico, antes de cascar a tu hijo, papá y mamá tienen que sentarse. Hombre, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué el niño, la niña bajó las calificaciones? Deserción escolar, sumisos, depresivos, excesiva obediencia, evasivos, conformistas, no expresan su afecto, búsqueda de afecto, y en lo físico, crecimiento anormal, falta de higiene. Hay niños que son muy sucios, descuidados. ¿Falta de qué? De afecto, cuidado de sus padres. Luego, falta de higiene, cuidado personal, marca de castigos, accidentes frecuentes, embarazos precoces y abusos sexuales. Hoy día estamos en una sociedad que se abusa mucho sexualmente de los niños. ¿Y dónde empieza? En la casa, en la casa. Consecuencias de los malos tratos. Ahora bien, ¿cómo formar a los hijos con personalidad? Son escenas del siguiente capítulo. Sí, vamos a casa. Entonces, dejad que los niños vengan a mí. Vamos. Voy a ver el Evangelio, voy a ver el Evangelio el domingo próximo. Vamos a ver. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Quién le hace esa pregunta a Jesús? Un joven, apenas como anillo al dedo. Los espero el próximo domingo. Padre, recibe nuestra adoración, porque ciertamente estás aquí entre nosotros. Por tanto, recibe nuestra acción de gracias, nuestros corazones. Nos sentimos ciertamente en este momento como niños, porque el reino de los cielos se recibe cuando nos hacemos como niños. Comprendemos, Padre, desde la sencillez y la humildad que nos expresa hoy Jesús, que tu amor y por tanto tus leyes
son santas, son buenas, son prudentes y solo buscan nuestra felicidad. Una vez más nos recuerdas, Padre amado, Padre Santo, la verdad nuclear de nuestra vida personal, de nuestra vida social, de nuestra vida eclesial, la familia. Porque la iglesia nació también de un seno de la familia, el hogar de Nazaret. Gracias, Padre, por este medio tan hermoso que nos das, en el cual hemos sido acogidos en tu amor, el nido de nuestras familias. En este momento, Padre, te damos gracias por los embajadores de tu amor, de tu ternura y de tu misericordia, que son papá y mamá. Gracias por ellos. Bendícelos, porque ciertamente la tarea hoy de ser padres no es fácil, nunca ha sido fácil, pero en nuestros tiempos todavía menos fácil. Pero aún así, te damos gracias porque ellos te han dicho sí en medio de tanta inestabilidad. Ellos te han dicho sí a su amor, sí a la vida. Por eso estamos acá y te damos gracias. Gracias, Jesús, porque también estás en nuestros corazones. Gracias porque te hemos recibido sacramentalmente, y sacramentalmente es gracias a que has asumido nuestra carne en las entrañas purísimas de nuestra Madre del Cielo, María. Madre, un mes que comenzamos, un mes que te recordamos también como Nuestra Señora del Santo Rosario. Madre, danos la gracia de ser como tú, misioneros, evangelizadores, anunciadores, alegres de la buena nueva. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Oremos.